otra información, en los últimos días hemos visto un incremento en los casos de personas que repentinamente fallecen en plena vía pública a consecuencia de paros cardíacos. ¿Se ha preguntado por qué se está dando esta situación? Pues aquí en TN23 vamos a la respuesta y la tiene la periodista Carla Mejía, que ha investigado estos casos. Adelante, Carla, de nueva cuenta, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, Odilí, nos ha llamado la atención porque en los últimos días los cuerpos de socorro quienes han atendido casos de personas en distintas partes de la ciudad han manifestado que la muerte se debió a un paro cardíaco. Esto llama la atención. Aparte de ello, sabemos que en las redes sociales cuando sale algún tipo de información las personas comentan o tratan de decir cosas que tal vez ni saben, por ejemplo, que son muertes por COVID. Por eso es que consultamos con una especialista para que ella nos explique. Doctora, se ha visto esta situación de unos 15 días para acá, las muertes de personas hasta jóvenes, que incluso a una señorita la sacaron de un vehículo porque había muerto de esta forma, pero no se sabe realmente qué pudo haber pasado con ellos. Sobre estas dudas que le causa a la población guatemalteca, ¿qué les podríamos decir? Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, las causas de muerte súbita son múltiples, hay de origen cardíaco y de origen no cardíaco. Realmente para confirmar o para decir de que la muerte ha sido por un infarto o de origen cardíaco, uno necesitaría haber tenido una historia clínica previa, de que el paciente pues había cursado con dolor de pecho o dolor torácico de tipo cardíaco y alguna evidencia electrocardiográfica de que haya habido algún infarto. En el caso de que pues el paciente se encuentre ya fallecido, ahí el diagnóstico de una muerte por un infarto se hace mediante autopsia. Entonces realmente no podemos decir de que todas las muertes súbitas que encontramos en la calle pues son secundarias a un infarto. Las causas de dolor torácico pueden ser tanto cardíacas como no cardíacas. Entonces sería de investigar realmente y no generalizar o no, digamos, contemplar el hecho de que todas las personas que han fallecido sea secundario a un evento cardíaco. Claro está que las personas jóvenes que consumen tabaco o tienen algún consumo de drogas como la cocaína pueden llegar a tener algún infarto, porque sí son factores de riesgo cardiovasculares, pero en el contexto actual yo creo que lo que debería sospecharse es que primero descartar una infección por COVID, porque eso sí ha generado pues mucho déficit respiratorio en los pacientes y eso pues sí puede provocar un paro respiratorio, pero secundario a la infección. Entonces tendría que hacerse una investigación como tal para definir si hay o no infección, pues dado el contexto social que estamos viviendo. Y después determinar las causas de muerte, que ya es lo que debería de hacerse, ¿no? ¿Esto podría ser el paro cardíaco después de que hayan tenido COVID o durante ese proceso y que tal vez no sepan que son positivos? Mire, sí, cualquier infección grave que ponga en riesgo la vida de un paciente puede terminar en un paro cardiorrespiratorio. Cuando hay una infección, una obstrucción de la vía aérea, una infección severa, definitivamente si no se cumplen las demandas de oxígeno del cuerpo, el cuerpo va a responder con una parada cardíaca, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el desenlace final de cualquier enfermedad que curse de forma aguda, incluso COVID, que se ha visto mucho en estas épocas. Doctora, ¿son pocos los que se informan o los que se hacen un chequeo médico para saber si tienen algún problema en el corazón? ¿Ustedes han visto esta situación o un llamado tal vez a la población guatemalteca para que se haga estos análisis? Sí, definitivamente se conoce por epidemiología que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial y pues Guatemala, que es un país que está en una transición epidemiológica, pues estamos viendo tanto enfermedades infecciosas como enfermedades cardiovasculares, que ya son enfermedades crónicas, pues entonces primordialmente conocer los antecedentes familiares y determinar qué familiares han tenido alguna enfermedad en el corazón previa, pero para saber si el paciente o la población en general pues tiene algún riesgo cardiovascular o cursa con alguna enfermedad cardiovascular, lo ideal sería un tamizaje, una evaluación clínica, no en urgencias, sino en un contexto de consulta externa o en una clínica,
para valoración de un electrocardiograma, un examen clínico, un examen físico para valorar el riesgo y pues ya con el abordaje de algunos otros estudios determinar si hay enfermedad cardiovascular. Perfecto, gracias a la doctora Grecia. Hay que hacer un llamado también a todos aquellos que estén viendo que tienen algún problema, que vayan al médico, y también a todas las personas que ven en redes sociales este tipo de información y comentan sin saber realmente qué es lo que pasó con esta persona que quedó fallecida en algunos lugares de la ciudad o otros puntos del país, Odili. Quisiera consultarte si el COVID-19 puede dejar en personas recuperadas alguna secuela que genere problemas cardíacos. Doctora, hacen una consulta en el estudio. ¿El COVID puede dejar algunas secuelas a algunas personas y que esto termine en paro cardíaco, o sea, como secuelas de la enfermedad? Sí, hay algunos reportes de casos a nivel mundial de algunas consecuencias de la infección de COVID en el corazón, sobre todo algunas alteraciones en el corazón, en el lado derecho del corazón. Algunos pacientes, obviamente la infección puede atacar de diferente forma a cada individuo y como cada individuo puede llegar a tener ya sus patologías de base, eso puede ocasionar ciertas enfermedades, cierto grado de hipertensión pulmonar en los pacientes que estén predispuestos, daño del corazón derecho y en algunos pacientes jóvenes también se ha visto un síndrome de taquicardia bradicardia, un síndrome de hipotensión ortostática postural que se ha visto en algunos pacientes jóvenes especialmente, cursan con cambios bruscos y rápidos de la frecuencia cardíaca, bajas y altas de la presión arterial después de la infección. ¿Por qué es esto? Pues realmente no se sabe, las consecuencias del COVID en el sistema circulatorio todavía no tienen una explicación fisiopatológica que se entienda muy bien, pero dado que es una infección que es nueva, que las consecuencias a largo plazo todavía estarán por verse, pues sí habrá que, por el momento, pues mantener las medidas de sanidad, la sana distancia, lavarse las manos y entonces... ¿Ellos tendrían que acudir a un médico para ver todo esto después del COVID o para evitar esto? Sí, primero para evitarlo, obviamente lo ideal es uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia, permanecer en casa en la medida que se pueda para evitar la infección. 2, si los pacientes ya cursaron con la infección, lo ideal sería una evaluación por un médico internista, un neumólogo o un cardiólogo, o los 3 si es posible, para valorar las consecuencias a largo plazo si el paciente persiste con síntomas y obviamente una rehabilitación cardiopulmonar después de haber tenido la infección. Gracias, doctora. Obviamente algunas personas cuando se recuperan del COVID-19 ya están tan tranquilos que incluso salen a la calle, retoman su vida de una forma normal, pero hay personas que sí quedan con secuelas. Hay personas que manifiestan que les duelen la parte de atrás de la espalda, que son los pulmones, o que algunos quedaron con alguna tos. Todo esto que hay que analizarlo, como decía la especialista en problemas cardíacos, ella dice que hay que ir con un médico a hacerse un chequeo para verificar cuál es el problema que tienen todos aquellos que han sido positivos a COVID-19. Carla, aprovechando la comunicación directa contigo, ¿cuáles son esos síntomas de alerta que me pueden predisponer y me pueden dar detalles de que voy a padecer un paro cardíaco? Eso por un lado. Y segundo, ¿cómo actuar en un momento de crisis en donde alguien está sufriendo un paro cardíaco? Doctora, ¿cuáles son los síntomas que le puede dar a un paciente que pueda venir y presentar un problema cardíaco, un paro cardíaco, o cómo actuar en ese momento que tal vez tienen este problema? Los pacientes que cursan con un problema cardíaco, un dolor torácico de origen cardíaco, pues tenemos que definir las enfermedades que pueden poner en riesgo la vida, que sería un infarto agudo del miocardio, una tromboembolia pulmonar, una disección aórtica. Estos eventos, principalmente el infarto agudo del miocardio, puede cursar con dolor torácico opresivo,
que puede ser increciendo, le llamamos nosotros, o sea que el dolor empieza de baja intensidad y la intensidad del dolor mismo va aumentando. El dolor puede ser retroesternal, detrás del esternón, puede ser un dolor opresivo a nivel epigástrico, que es justo debajo del esternón, donde creemos que sí, donde está el estómago. Puede irradiarse al brazo izquierdo predominantemente, pero también puede irradiarse al brazo derecho, y es un dolor opresivo que puede presentarse en el cuello o en la mandíbula. Entonces, aunado a este síntoma, los pacientes pueden tener una descarga adrenérgica, como presentar taquicardia, sudoración, y en ese momento, pues si el paciente se conoce diabético, hipertenso o algún otro antecedente familiar, lo ideal es que consulte a una urgencia para valoración. Junto con la historia clínica y el examen físico ya se determina si hay alteraciones en el electrocardiograma, y eso es suficiente para administrar el tratamiento, que sería lo ideal sería pues realizar una intervención primaria percutánea con la colocación de un stent en un servicio de urgencias, y como segundo término pues se podría administrar un fibrinolítico, que es un medicamento que deshace un coágulo de sangre que se ha formado en alguna arteria del corazón. ¿Algo más que podría hacer en ese momento que esté sintiendo ese dolor o algo? Se recomienda que si los pacientes tienen aspirina, pues se administren una dosis de 300 miligramos de aspirina sublingual, como una medida para tratar de contrarrestar la formación del coágulo que se ha formado en el caso de que ocurra un infarto agudo del miocardio, y acudir a urgencias lo más pronto posible sin esperar que el dolor alivie para valoración, ¿verdad? Siempre van a presentar este tipo de dolores. ¿No hay alguna persona que, por ejemplo, se ha visto en casos de que iba en un bus y se quedó ahí dormido y ya no tuvo nada? ¿Sí puede pasar? Algunos pacientes ancianos, mujeres también de edad avanzada y diabéticos pueden llegar a tener una presentación un poco atípica de lo que es el dolor torácico, pero casi siempre pueden llegar a tener dolor epigástrico, o presión en el cuello, por ejemplo, pero la mayoría se va a presentar con alguna evidencia de dolor torácico de las características que ya describí. Perfecto. ¿Ya escucharon ustedes algunos de los síntomas que podría darles a estas personas que están padeciendo del corazón o que de repente ni sabían que tenían estas complicaciones y puede darse en esos momentos? Pueden llamar también a los bomberos en ese instante para que puedan atenderlos antes de que fallezcan o queden en algún lugar, como se han visto en varias ocasiones, no solo ahorita, sino que en años anteriores. Continuamos contigo, Dili. Carla, aprovechando la comunicación, me gustaría que le consultaras a la experta cuánto tiempo tiene una persona al presentar estos síntomas o estos dolores que ella ya nos describía para poder presentarse a una evaluación médica. ¿Cuánto tiempo tiene? Y segundo, ¿cómo poder preparar como persona el cuerpo para evitar tener este tipo de afecciones cardíacas? Doctora, preguntan ¿cuánto tiempo tiene un paciente cuando presenta este síntoma para evitar un paro cardíaco? Realmente no hay, no podemos saber qué paciente puede llegar a un paro cardíaco. Se dice que entre los primeros minutos del dolor más intenso que pueda tener el paciente es recomendable que consulte a un servicio de urgencias para tratamiento urgente. Y pues eso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? No se sabe, minutos. Los primeros 10 minutos del dolor. Bueno, ese tiempo es el que tienen que tomar en consideración todas las personas para poder venir y llamar a urgencias o ir a un centro asistencial, pedir ayuda en cualquier lugar. Cualquier persona puede hacer un llamado de emergencia a los cuerpos de socorro, llevarlo a un lugar o, como dijo la doctora, darle un medicamento propicio en ese momento para que evite después este paro cardíaco y fallezca hoy. Gracias, Carla, por todas las recomendaciones. Interesante la entrevista que Carla Mejía nos ha compartido.